La palabra copyright significa básicamente derechos de autor. Es una expresión en inglés que se refiere a los derechos de autor. O derechos de autor. Pues la traducción más rápida es derecho de copia, copyright. Los derechos de autor le otorgan al creador de una determinada obra el derecho de explotación en exclusiva de dicha obra. Es el conjunto de derechos exclusivos al autor de cualquier obra, Ya sea esta literaria, musical, de video o artística. como por ejemplo un libro o una canción, de manera que solamente el autor pueda obtener un rendimiento de la misma. Es el derecho que te permite copiar o reproducir una obra con derechos de autor. Es decir, al final son los derechos que tiene en exclusiva el autor. Sirven para proteger legalmente al creador de la obra. Lo que permite también es comercializar con dichas obras con editores, productoras audiovisuales, dependiendo un poco del tipo de obra de la que se trata. Quien tiene el copyright sobre determinada cosa, vamos a decir, es el que puede exclusivamente explotarla en el mercado. Principalmente se hizo para las obras artísticas, las obras literarias, ese tipo de obras. Con el paso de los años esto se ha extendido. Por ejemplo, en nuestro país necesitan copyright las bases de datos, que es un derecho especial, lo llaman derecho sui generis de las bases de datos, y también el software. Realmente en España, por el mero hecho de la creación de una obra, ya se tiene derechos de autor. Pero sí que es verdad que el registro de la misma va a facilitar que se pruebe la autoría. Es recomendable registrarlo en el registro de la propiedad intelectual para así, si en caso de que alguien te la copie o quiera apropiarse de tu obra, tener una verificación de que es tuyo. Cuando alguien desarrolla una obra nueva, tiene los derechos de exclusiva sobre esa obra durante toda su vida y luego, después de fallecido, sus herederos van a tener esos derechos también durante 70 años. Duran un montón de tiempo. Bastante. Dura mucho tiempo. El copyright dura hasta 70 años después del fallecimiento del autor. Cuando vencen estos 70 años, pasan a ser de dominio público los derechos de autor. Es decir, que cualquiera puede utilizarla. Por ejemplo, El Quijote de Cervantes. Yo tengo una editorial y mañana puedo sacar una nueva edición del Quijote porque ese Quijote ya agotó sus derechos, con obras como las de Shakespeare o Dante o cualquier otro autor que podamos imaginar que ya hayan pasado 70 años desde su fallecimiento. Hay veces que se pueden buscar estrategias para seguir manteniendo algún tipo de exclusiva. Por ejemplo, ahora recientemente habréis oído en la prensa o en la tele que se están agotando los derechos de autor del primer Mickey Mouse. Yo no he hablado con los abogados de Walt Disney, pero sí que es verdad que yo me imagino que lo que ellos intentarán es ese dibujito del Mickey antiguo, registrarlo, por ejemplo, como marca, porque las marcas no tienen agotamiento. Tú puedes indefinidamente en el tiempo ir renovando cada 10 años la marca. El copyright, como derecho anglosajón, normalmente aparece identificado con una C. Tiene el símbolo de copyright, la C, como en un recuadro. Con la C encerrada en el círculo, que eso universalmente todos conocemos que es el símbolo del copyright. Normalmente pues la C esa está en los libros, debajo de las marcas y tal. Es una C pequeñita que está en cualquier artículo o marca de color negro o blanco, está así en un recuadro. Bien pequeñito. No es fácil identificar que una obra tiene copyright porque al existir muchos tipos diferentes de obras no hay un registro único donde se pueda consultar. En España los derechos de autor son muy difíciles de identificar, puesto que como son inherentes a la propia persona y no están registrados, es un poco complicado definir qué obras están sujetas a derechos de autor y cuáles no. En algunos casos, acudiendo al registro de la propiedad intelectual, ya podemos saber si una determinada obra está sujeta a derechos de autor o no, pero en otros casos tenemos que hacer como una verdadera labor de investigación, ponernos en contacto con el autor, ponernos en contacto con sus herederos, buscar en webs, buscar en bibliotecas, buscar la información sobre si han transcurrido más de 70 años del fallecimiento del autor o si de alguna manera los derechos se han cedido al uso público. La ley de propiedad intelectual establece algunas excepciones en relación a los derechos de autor. Cuando son obras que no son susceptibles, que no tienen la suficiente calidad o originalidad. La jurisprudencia habla de altura creativa, cosas muy sencillas, cosas automáticas. Eso no lo hace un autor, no le da su impronta, que es lo especial de los derechos de autor, que se sepa la impronta del autor.
Tenemos el denominado derecho de cita, que nos da derecho a extractar el contenido de una obra, a citar a la obra, a citar al autor y a analizarla desde un punto de vista académico, científico. Sí, siempre mencionando la autoría de la persona. La más característica es la de la copia privada, es decir, que significa que una persona va a poder utilizar una obra para fines privados y no lucrativos. Pero en realidad no se puede identificar, y se puede identificar porque toda obra artística tiene derechos de autor. Siempre hay una persona que ha sido el autor de esa obra. Sepas o no sepas quién es el autor, sabes que eso tiene derechos de autor. Te ponga la C, no te la pongas, sepas quién es el autor o no lo sepas. Lo tiene.